Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo se ve las elecciones de Estados Unidos cuando ya hemos tenido elecciones en Argentina en la que triunfó el socialismo del siglo XXI, o sea, la reacción antineoliberal de Argentina con Alberto Fernández y Cristina Fernández como presidente y vicepresidente. Luego tenemos las elecciones de Bolivia, que le hemos visto una abrumadora victoria de Luis Arce y del MAS, el movimiento al socialismo, que se diferencia de la victoria de Argentina en que es el partido de Evo Morales el que triunfa, en tanto que en Argentina es un frente que se llama Frente Unidos que triunfa en Argentina. Luego tenemos la victoria de la consulta para hacer una nueva constitución en Chile, en la que no hay un partido político. Básicamente toda la población, sin seguir la doctrina ni las recomendaciones de partido político alguno, un fenómeno nuevo, un fenómeno extraordinario, porque si bien los partidos políticos hacían su cosa, la gente fue a votar y la victoria fue arrasadora. 80% que dijo sí, y esto significa que hay una nueva condición, una nueva conciencia social en la que el motor de cambio ya no es el partido político. El motor de cambio posiblemente sea la protesta, sea la inconformidad, algo de eso tiene que tener alguna explicación social dentro de poco que nos lo dirán los sociólogos. El día del martes de la próxima semana, cuando ya solamente nos falta 4 días prácticamente, 5 días, estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos. En ese caso, las elecciones de Estados Unidos son una confrontación entre dos partidos que tienen en este momento posiciones completamente diferentes, disímiles. Hay un choque. Se dice que Estados Unidos en este momento se encuentra mucho más dividido que nunca, a tal punto que hay la extrema derecha, y esta extrema derecha inclusive ahora es una extrema derecha militarizada, armada, y hay una extrema izquierda que también está militarizándose, está agremiándose, juntándose para hacer una protesta, y esta protesta ya no es una protesta pacífica, una protesta violenta, como hemos visto, que con incendios, con quemadas de casas, con todo, que hay una confrontación violenta entre los dos polos de Estados Unidos, algo que posiblemente no se ha visto en muchos años en Estados Unidos, que es lo que vuelvo a repetir, la confrontación violenta. Y nos toca las elecciones de Ecuador. En las elecciones de Ecuador, en cambio, tenemos el fenómeno de que hay todos los partidos contra un frente que reúne a varios partidos y a varios movimientos, pero prácticamente hay un aparato mediático, hay un aparato estatal y hay un aparato político, tanto tradicional como nuevo, enfocados en una sola cosa: evitar el retorno de Rafael Correa. Y para eso Rafael Correa ya ha sido bloqueado con su partido, ha sido castigado por la justicia, se lo ha acusado, se lo ha juzgado, se lo ha sentenciado, y encima Rafael Correa, sin embargo, ha utilizado un partido de la lista 1, Concertación Democrática, y con la ayuda de ese partido, más un frente que se está formando de muchos partidos y de muchos movimientos, pone un candidato, Andrés Arauz, y Andrés Arauz, junto con Rabascal, su vicepresidente, compiten, aunque todavía no está definido, no se ha dicho la última palabra, van a competir dentro de 3 meses por la presidencia en Ecuador. Pero ¿qué es lo que estamos enfocando y estamos viendo en este momento? ¿Cuáles fueron los factores
que afectaron al socialismo del siglo XXI en Brasil con Lula, a Cristina Fernández, a Evo Morales, a Rafael Correa y actualmente al mismo Donald Trump. Para empezar diríamos que en la sociedad humana, en lo que van los del siglo XX, y ahora que estamos pasando en el siglo XXI, pasamos de sistemas de imperio y monarquías, donde los imperios, recordemos, el imperio británico, el imperio francés, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, eran grandes imperios que ya desde el comienzo del siglo, en 1900, comienzan a enfrentarse entre sí, y este enfrentamiento finalmente concluye después de la Segunda Guerra Mundial, en que los viejos imperios dan paso a unos nuevos imperios. ¿Cómo reconocemos que son nuevos imperios y no viejos imperios? Porque los viejos imperios se fundamentaban en todo lo que es básicamente el comercio y la apropiación de territorios mediante sistemas de colonias, colonización. En cambio, el sistema post-imperial después de la Segunda Guerra Mundial es un sistema nuevo, establece el patrón Estados Unidos, trata de establecerlo la Unión Soviética, pero fracasa, y se trata de tener bases militares en diferentes partes del mundo y tener gobiernos afines con los cuales se llegan a hacer acuerdos para que esos gobiernos provean materias primas, mano de obra barata, sean mercados y al mismo tiempo sean aliados en una confrontación que se pudiera dar con el archienemigo del otro imperio, que es Estados Unidos versus la Unión Soviética, y la Unión Soviética a su vez tiene un montón de países satélites, y estos países satélites, que incluyen los de Europa del Este, los ex-URSS, comienzan entonces a agruparse para enfrentar la amenaza de Estados Unidos y sus aliados, la OTAN. Bien, ese es el ambiente que se da en lo que denominamos la Guerra Fría. Guerra Fría que finalmente, en un principio, la va ganando la URSS, porque gracias a la URSS se comienzan a liberar un montón de colonias: Vietnam, China, Corea del Norte, se liberan países africanos, Laos, Tailandia, en fin, inclusive Filipinas, todos esos se van liberando y dejan de ser posesiones coloniales. Pero tenemos el problema de que la URSS desaparece, y desaparece la URSS con, verdaderamente como una catástrofe social, porque la URSS es derrotada no por los Estados Unidos, es una, podríamos decir, una implosión, estalla por autoaniquilamiento. El autoaniquilamiento proviene, como hemos visto, de una guerra con Afganistán, que le salió demasiado cara. En segundo lugar, pues, el costo de mantener los países satélites era más que lo que los países satélites le producían a la URSS, a Rusia. Así que sostener fuerzas armadas, gobiernos, sistemas, políticas, etcétera, etcétera, tenía un precio humano, un precio económico que era insoportable para la URSS, porque los países a los que, entre comillas, cobijaba, no eran países con solvencia y excedente, no alcanzaban a sobrevivir, no a producir un excedente. Así que cuando se libera, yo estuve en ese momento en la URSS, y empecé, y vi cómo desapareció la URSS, pues llegué a los pocos meses de que desaparece la Unión Soviética y se crea la Comunidad de Estados Independientes, la Federación Rusa. Llegó en febrero de 1992 y puedo ver cómo desaparece la URSS. ¿Qué es lo que en realidad crea el conflicto? Los imperios desaparecen porque existían monarquías, y en las monarquías el origen de los reyes era pues de sangre, era hereditario. Esta herencia significaba, por supuesto, que el señor dueño tenía una corte. Esta corte tenía ejércitos, tenía territorios, colonias, y lo más importante era el aparato militar. Pero
era insostenible porque todo lo que la gente, las colonias producían se traducía en impuestos al rey. Entonces el rey era dueño de las tierras y de las vidas. Si mañana el rey decía voy a declarar la guerra, como hicieron, se declararon una guerra entre reinos, entre imperios, pues se mataron, porque el capricho del rey era acabar con el otro imperio. No era necesario, pero quería. Y así fue como llegó la Primera Guerra Mundial. Pero luego tenemos que a este sistema le suceden otros sistemas en los que hay otro problema. El sistema socialista, las dictaduras, en que un partido o un héroe nacional o un fulano, un X y Z, llega al poder y que pretende quedarse a perpetuidad. Todos saben cómo llega, pero nadie sabe cuándo se va. Y en ese momento viene el problema de servicios o gobiernos que tienen un origen y pretenden quedarse a perpetuidad o por tiempo indefinido. Y aparece el partido único, el partido comunista o el partido del dictador. Luego aparecen, por supuesto, las dictaduras. La una se llama dictadura del proletariado, como es el Partido Comunista, y la otra se llama dictadura del fulanito o del menganito. Y finalmente, estos pretenden una dilatación del periodo de mandato indefinida que termina normalmente con un baño de sangre o, como terminó la Unión Soviética, con autoaniquilamiento. Pero después hay un sistema que ha triunfado, ya que se ha sostenido en este siglo XX y viene desde el siglo XIX, que es el sistema norteamericano, el sistema que le llaman democrático, en el cual se diferencia porque se conoce el origen del gobierno, cuándo empieza y se conoce cuándo termina. Además, el pueblo, entre comillas, elige al presidente, que en Estados Unidos no lo elige el pueblo, lo elige un grupo de delegados del pueblo que pueden después coger la voluntad del pueblo y botarle al basurero y cambiarse de bando. Se llama votación indirecta y ese es un gran problema. La idea es que además este gobierno comparte el poder. Comparte el poder con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y además un poder electoral, que no hay ahí en Estados Unidos, pero sí hay en Ecuador. Y todavía más en Ecuador hay otro poder más que se llama el poder de transparencia. Es decir, es un compartir el poder. Pero se sabe exactamente que hay un límite de tiempo. Y justamente el gran problema que tuvieron Rafael Correa, Evo Morales y Lula fue que jugaban, cuando empezaron el poder, las cartas de juego decían vamos a durar tantos años y después de esos tantos años nos vamos. Y si no hemos podido conseguir lo que queríamos, pues mala suerte. Sin embargo, lo que sucedió fue que consiguieron lo que querían, y una vez que consiguieron lo que querían, dijeron, ahora nos quedamos. Y para eso yo pongo a mi sucesor. En el caso de Lula, puso una sucesora y formó una alianza con otros partidos que no tienen nada de interés social, sino de interés económico, no tenían la misma visión. Y por supuesto, Temer traicionó a Dilma Rousseff, la metió a la cárcel inclusive, ahora él está en la cárcel, y se produjo el caos, dando origen a lo que el gobierno de Bolsonaro ahora. En el caso de Argentina, hubo elecciones, perdieron las elecciones, no hubo nada que hacer, el candidato no convencía, llegó Macri hizo de las suyas, llevó a la catástrofe a la Argentina y, por supuesto, ahora Argentina ha vuelto al gobierno anterior porque ha dicho, este es mejor. En el caso de Evo Morales, se le ocurre a Evo llamar a un plebiscito, pierde el plebiscito, quiere quedarse en el mandato. Viene la debacle, pierde, pero luego en estas elecciones recupera el partido, no él, el mandato. Es interesante porque entonces se crea ya una cultura de sucesión. Y en el caso de Ecuador, Rafael Correa llama a un plebiscito, gana el plebiscito, pero decide no presentarse de candidato. Y sorpresa, todos los seguidores de su partido, la mayor parte, le traicionan, le dan una puñalada por la espalda y todavía más, para evitar que regrese, le hacen lo que le están haciendo ahora. Muchas gracias.